Bienvenidos amigos, aquí nos vamos hoy en este breve segmento que comparto con ustedes y que tiene que ver con Cuba, Cuba sin filtros. Y generalmente, vamos a cuestiones que relacionan a la isla con el mundo en el que vivimos y lo que está pasando en todas partes en estos momentos y en otras, pues vamos a historias del pasado que no han sido tan conocidas y que por interés de los que ejercen el poder han sido sepultadas. Aquí estamos en la frontera transparente como escenario principal y que lógicamente tú puedes seguir y tú puedes visitar si das clic donde dice seguir la frontera transparente para que te lleguen las notificaciones siempre que se publica algo. Hace apenas unas horas publicamos este titular, sin gran o con gran, ¿cuál es la diferencia? Y vamos al tema de, estos términos gran en la historia de la isla. ¿Qué son los GRAN? ¿Cuál es su origen? Y bueno, para saberlo, hay un puerto obligado de visita que es usai.com y desde luego no se les puede olvidar también pasar y averiguar el término net. Con esto solo tienen que ir al sitio donde están expuestos todos los informes, reportes e incluso la especificación de quién los financia y por supuesto, una vez que hagas todo esto, lo leas, razonar, pensar con cabeza propia. Porque luego de mirar la historia de Cuba en 6 décadas, donde decenas de organizaciones allá y aquí han recibido ayudas cuantiosas en muchos casos para el tema de la democracia, la pobre democracia, un término tan prostituido por estos días para justificar barbaridades y violaciones de derechos humanos y de derechos naturales del hombre, no es desdeñable que miremos con ojo crítico. Primero vamos a repasar los más recientes que tienen que ver con quejas que hay en todas partes sobre el otorgamiento de GRAN por parte del gobierno de los Estados Unidos a los mandantes de Cuba. Por estos días y luego de un ciclón que asoló miles de ciudadanos y de sus pertenencias y demás, aquello en la isla ofrece un panorama mucho más dantesco de lo que cualquiera puede imaginar. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, como si fuera, digamos que el que da de limosnas, le otorgó al Partido Comunista un regalo, un dinerito. Esto lógicamente desató muchísimas críticas y muchísimas opiniones en contra por parte de activistas cubanos y por parte de miembros de la sociedad civil. Hago este video de hoy luego de haber visto por estos días atrás esta parte en la que un joven cubano es entrevistado sobre el tema de los GRAN y él, en esta entrevista él opina y dice que, esto que ha hecho Estados Unidos es un regalo al Partido Comunista por, de cierta forma ayudar. Lógicamente el joven lo hace porque sabe, lo hemos sabido todos los cubanos, que estos dineros que se entregan al Partido Comunista, que se entregan al gobierno cubano, que se entregan al régimen, siempre toman el camino en el que son ellos los que deciden a quién dárselos. Sin embargo, otros GRAN que se han dado en 60 décadas también han tomado otros caminos que no son con el propio régimen, pero la realidad es que esos GRAN que se les han dado a Cuba con el tema de la democracia y la libertad, no ha habido un efecto loable, puesto que ya son 63 años en los que sigue la esclavitud, siguen los abusos, siguen las violaciones. Bueno, ¿quiénes son los que dan GRAN? ¿Qué tiene que ver el término GRAN con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, tiene que ver con esta otra palabra que yo le pongo aquí, USA
USAID. Quiere decir que son ayudas que da la Unión de Estados Americanos. Si usted quiere tener un poco más de conocimiento de qué es USAID, cuál es su historia, usted puede ir a la Frontera Transparente y ahí en el enlace que yo les dejo, usted, pues va a encontrar un poco la historia de USAID, que es una agencia independiente del gobierno federal, tiene sede en Washington, D.C., recibe orientación general sobre política exterior del secretario de Estado y es la principal agencia de desarrollo y asistencia humanitaria del gobierno de los Estados Unidos, un componente esencial de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. En nombre del pueblo estadounidense, las agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID o USAID, como le dicen en español, promueve y demuestra los valores democráticos en el extranjero y promueve un mundo libre, pacífico y próspero. Eso dice el sitio, eso está escrito allí. En apoyo de la política exterior de los Estados Unidos, USAID lidera el desarrollo internacional y la asistencia en casos de desastre del gobierno de los Estados Unidos a través de asociaciones e inversiones que salvan vida, reducen la pobreza, fortalecen la gobernabilidad democrática y ayudan a las personas a salir de las crisis y progresar más allá de la asistencia. Ellos dicen que en más de 100 países alrededor del mundo las inversiones que realiza USAID tienen beneficios a largo plazo para los Estados Unidos. Para explotar dónde y con quién USAID gasta sus dólares de asistencia extranjera y las historias y resultados de los proyectos relacionados, usted puede visitar aquí. Bien, yo no les voy a leer todo, yo solo les voy a marcar dónde usted puede ir, dónde usted puede visitar. Usted simplemente va ahí y va a ver todos los países donde van los dineritos del gobierno de Estados Unidos para esos planes que yo les acabo de leer. Y pues usted ahí va a tener la información de lo que se pone en el papel. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo pronto, eso es lo que ellos ponen ahí. Eso es lo que está, pero fíjense bien, también ellos están poniendo ahí qué han hecho con los dineros en este año que corre, 2022, que ya casi termina, y cuál es la justificación del presupuesto del Congreso para el 2023, o sea, el dinero que se va a poner para el 2023. La justificación del presupuesto del Congreso, por sus siglas en inglés CBJ, es la presentación anual al Congreso que justifica toda la solicitud de presupuesto de operaciones extranjeras y refleja el proceso continuo para proporcionar un mejor enfoque estratégico, calidad de datos e información sobre temas de mayor interés para el Congreso. El CBJ también incluye el informe anual de desempeño del año fiscal anterior y el plan anual de desempeño para el próximo año fiscal. Y yo aquí les dejo lo que viene para el 2003. ¿Qué significa todo esto que parece un poco extraño cuando uno lee y lee? Significa que si usted quiere recibir o usted quiere crear una organización o usted está inmerso o alguien lo está, orientando para que usted solicite dineros y ayuda a USAID para los fines de la democracia en su país o en el lugar donde usted está, pues esa es la vía por la que usted tiene que tramitar. Aquí cuando uno busca en internet, le explica que es una subvención sin fines de lucro. Yo se la dejo aquí, las organizaciones non-profile que se crean para el tema de Cuba. Usted puede ir ahí a la Frontera Transparente y también puede ir a esos sitios y buscar toda la información. Yo por lo pronto prefiero compartirle el enlace a un sitio donde se pueden escuchar opiniones fundamentadas de los favorecidos con los GRAN, y también usted puede ir a otro sitio donde hay un espacio de cubanos sin financiamiento, sin afiliaciones a agrupaciones y con críticas con relación a este tema. ¿Qué quiere esto decir? Que muchos de los favorecidos con los GRAN tienen sus sitios en internet y desde ahí ellos explican cómo colaboran, cómo contribuyen con la democracia en Cuba.
Y otros, bueno, que no tienen subvenciones del gobierno, están ahí para, de cierta manera, desvelar muchas de esas historias de los que sí llevan recibiendo ayuda, llevan tiempo recibiendo grant para, actuar en virtud del desarrollo y del fomento de la democracia en Cuba. En uno de los más recientes artículos publicados en el sitio elsingran.wordpress.com está que habla de cómo un grupo de cubanos han recibido, digamos que sustanciosos fondos para el tema de la democracia. Generalmente, bueno, pues ellos están en Cuba y ellos desde Cuba se encargan con sus reportajes y sus trabajos de social media y de multimedia en distintos frentes y en las redes sociales de abogar por la democracia y la libertad en Cuba. Esto es muy interesante, es importante que ustedes los lean, que ustedes visiten. Yo les sugiero, vayan al sitio elsingran.wordpress.com y allí les aseguro que van a encontrar muchísima información de sitios que han recibido dinero, que han recibido ayuda para, bueno, pues actuar a favor de la democracia en Cuba. Esto es una nota breve, es un momento de conversación breve que tengo con ustedes. Ya luego iremos conversando en el futuro sobre el asunto de los dineros que desde hace 6 décadas vienen saliendo de Estados Unidos para Cuba, para el fomento de la democracia, que al final de todas las historias, bueno, pues lo único que ha resuelto es nada. Amarga y tristemente, hay que decirlo así, llevan muchos años haciendo distintas labores para impulsar en Cuba la educación de los ciudadanos en la búsqueda de los derechos, de la libertad, y al final de todo, bueno, pues no se ve ningún resultado loable. Cuba sigue siendo un país tan esclavo como antes, tan vilipendiado todo en todos los sentidos y desgraciadamente, bueno, pues tenemos que decir con amargura que ya el presupuesto para 2023 y los grant y las ayudas para estos grupos que piden dinero para actuar, dizque por el bienestar de los cubanos, bueno, pues ya está ahí, ya la suerte está echada, ya los de siempre tal vez se deben haber, pues agenciado de los proyectos, deben haber enviado todos los proyectos. Así que yo solo los invito entonces a hacer la tarea y buscar información, que recuerden, siempre todo requiere de una búsqueda, pero también de un análisis meridiano. No nos podemos ir con pasiones políticas ni de izquierda ni de derecha, porque quienes pagan, quienes ponen el dinero son los gobiernos de turno. No importa si son de izquierda o de derecha, ellos pues cumplen con sus agendas, y las agendas lógicamente no buscan otra cosa que el aseguramiento de la influencia de ellos en la isla y las anuencias con la dictadura. Es muy complejo, pero desgraciadamente hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. No hay diferencia. La gente pues ya sabe que tiene que seguir adelante. La diferencia está en que los sin grant no le deben nada a nadie, son libres, están ahí para decir lo que quieren porque nadie los paga. La diferencia está en que los que reciben grant reciben dinero. Y esa es la pregunta con la que yo empiezo, y es la pregunta que hoy quiero dejar clara. Sí hay una diferencia, porque la realidad pura y dura es que casi siempre, en todas las circunstancias, el que paga, manda. El que da el dinero es quien pide resultados. El que pone el dinero es el que exige resultados.
Pero cuando es el gobierno, y los gobiernos cambian cada 4 o 8 años, ya ustedes saben, si no hay resultados, al final viene el otro y viene el otro y viene el otro. Solo pasa el tiempo.